Bueno, entonces este es el primer video sobre el módulo de programación y simulación. En realidad es una introducción a la programación y la simulación. En este video vamos a ver los únicos dos elementos que a ustedes les faltan, o sea, los dos elementos realmente relevantes que a ustedes les faltan para poder programar. El primero es un ciclo for. Hay diferentes ciclos en R, pero con uno que conozcan ya es suficiente, ¿no? No quiere decir que los otros no sean útiles, pero sobre todo lo que nos interesa ahora es que aprendan la lógica que subyace detrás de un ciclo. Entonces, la estructura general de un ciclo for es el comando, que es for, la condición durante la cual él va a funcionar, que es esto que está subrayado, y luego lo que este ciclo for va a hacer, que es lo que se encuentra entre las llaves. Entonces, ¿cuándo va a funcionar este ciclo for? Bueno, esta i que está aquí, ustedes la definen como quieran. Yo estoy poniendo aquí una i para que sea intuitivo para ustedes, que es un contador, tal cual como una i que ustedes puedan utilizar en una sumatoria. Es decir, eso es la i va a tomar diferentes valores. ¿Qué valores va a tomar? Bueno, fíjense ustedes, i, in, y entonces vemos de 1 hasta 5. Es decir, los números que hay desde 1 hasta 5. Entonces, ¿qué valores va a tomar i? Va a tomar 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Ahora, cada vez que ya tomo un valor, se van a realizar las cosas que están dentro de las llaves. ¿Y qué hay dentro de la llave? La única instrucción que le estamos dando es que nos imprima el valor de i. Entonces piensen por un segundo antes de correr esto, ¿qué creen ustedes que este programita va a hacer? Y va a tomar valores del 1 al 5 y le estamos diciendo que nos imprima cada valor de i. Es decir, que esto que está aquí, este comando, si lo corremos, nos va a imprimir los números de 1 al 5. Perfecto, ¿no? Ok, bueno, veamos un ejemplito un poco más complejo, si ustedes quieren, un poquito más complejo. Miren, fíjense, primero estamos definiendo un valor, o sea, un objeto que se va a llamar valor, que va a tener, que su valor va a ser 0, ¿sí? O sea, ¿cuánto vale este objeto? Vale 0. Ok. Ahora hacemos un ciclo for que va a correr de tal cual el anterior. Tenemos el contador i que va a tomar los valores desde 1 hasta 5. ¿Y qué va a hacer este ciclo mientras iba tomando estos valores? Al objeto que definimos, ¿verdad? Le va a asignar un nuevo valor que va a ser que el valor que trae, o sea, en el primer caso, va a ser 1 más el valor que tiene el contador. Entonces, en el primer caso va a ser 0, perdón, que es el valor inicial que le hemos dado, más el primer valor que toma el contador, que es 1. Entonces, 0 más 1 va a 1. Y esto nos los va a ir imprimiendo. Entonces, ¿qué nos da esto? Vean ustedes que aquí las instrucciones son un poco más complejas. Si ustedes, entonces que veamos que vamos a correrlo, vamos a ver qué nos da. Él nos da esta secuencia de valores. ¿De dónde surge esta secuencia de valores? Bueno, la primera vez es 0, porque es el valor que le teníamos asignado al inicio, más 1, que es el primer valor que toma el contador. Esto da 1. Ahora, este valor 1 se le asignó a valor. Ya valor no vale 0, ahora vale 1. Entonces, la siguiente vez que corre, a este 1 le va a sumar el valor que está asumiendo el contador. Ahora va por 2. Entonces, 1 más 2, 3, y así va. Tomen en cuenta que una vez que ustedes corrieron esto, ¿verdad? El contador, de hecho, aquí hay un error, esto es 15, ¿no? Porque 10 más 5, 15. ¿Cuál es el valor que va a tomar, que va a tener este objeto? Bueno, el último. Es decir, en este caso, si nosotros vemos cuánto hay aquí, vale 15. De esta manera, lo importante es que si ustedes vuelven a correr este ciclo for, va a correr con el valor último
que se le asignó a este objeto. Es decir, nos va a dar otros valores diferentes. Si nosotros lo corremos, vean ustedes que nos da otros valores. Si nosotros queremos que este programita corra, ¿verdad? Como lo planteamos al inicio, tenemos que reiniciar el objeto valor. Tenemos que ponerle otra vez 0 y correrlo de nuevo y nos entrega estos valores. Ok. Veamos otro ejemplo. Fíjense ustedes. Vamos a suponer que tomamos una muestra que va a estar compuesta de 50.000, perdón, 50.000 datos, ¿no? Y entonces, para eso vamos a indicarlo creando un objeto que va, que va a tener adentro el número 50.000, ¿no? Luego, más adelante, nosotros vamos a tomar al azar de una distribución normal dos valores. Entonces, este va a ser el tamaño que vamos a tomar de una muestra individual de una distribución normal, ¿verdad? Entonces, definimos un objeto que vamos a llamar n, que tiene un valor de 2. Luego vamos a utilizar este comando que se llama rep, ¿sí? Que nos permite llenar algo con repeticiones de una misma cosa. Entonces, nosotros le vamos a decir que nos cree un objeto que se va a llamar media, y ese objeto lo vamos a crear utilizando este comando rep, y lo que va a hacer rep es que nos va a crear un vector que va a tener NAs, es decir, no va a tener un vector cuyas entradas van a estar sin ningún valor, es decir, no va a ser 0, no va a ser un número, va a ser elementos faltantes, y va a crearnos un vector que va a tener tantas entradas como muestra. ¿Y cuánto vale muestra? Vale 50.000. Si hacemos esto, bueno, vemos que es un vector gigantesco que está lleno de valores ausentes, ¿sí? Bueno, otra cosa que vamos a hacer es que vamos a utilizar este comando runIf, que lo que nos agarra es la R es de random y y, 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 y un if lo que hace referencia es a una distribución uniforme. Sí, una distribución uniforme. Yo les había dicho una distribución normal, antes no sé por qué me equivoqué. Es de una distribución uniforme. Entonces, vean ustedes, si nosotros corremos este comando runIf y le ponemos un 2 aquí, le ponemos esta n aquí, ¿cuánto vale esta n? Vale 2. Entonces, él lo que va a hacer es que va a tomar dos valores, ¿verdad? Tomados de una distribución uniforme que si nosotros no le definimos otra cosa, es una distribución que va a estar acotada, vean ustedes, entre 0 y 1. Entonces, si hacemos esto, nos da dos valores acotados entre 0 y 1. Pero esos son dos valores tomados al azar. Si nosotros repetimos esta instrucción, nos va a dar otros dos valores diferentes, porque son tomados al azar. Ahora, dado que este comando toma valores al azar, para nosotros poder reproducir eso, para nosotros poder reproducir resultados, tenemos que fijar una semilla, que es lo que hace este comando aquí. A este comando le podemos poner dentro del paréntesis el número que nosotros queramos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace aquí? Bueno, en realidad las computadoras no generan números completamente al azar. Generan lo que se llama números pseudo aleatorios. Y como son pseudo aleatorios, quiere decir que si nosotros sabemos de dónde va a comenzar una búsqueda, la podemos repetir. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo al fijar la semilla. Entonces, ya fijamos la semilla y entonces vamos a correr este pequeño programita que está aquí. Este programita que va a hacer, va a correr, ¿verdad? Va a correr mientras este contador tome valores entre 1 y muestra que son 50.000, si mal no recuerdo. Entonces, cada vez que hace un recorrido, ¿verdad? Va a tomar dos valores de una distribución uniforme y los va a guardar en X. Y ahora a esos dos valores les va a calcular su media, que es lo que hace este comando aquí, y esto lo va a guardar en el vector que habíamos creado más arriba, que tiene 50.000 espacios para rellenar. Si nosotros corremos esto,
¿verdad? Y vemos que hay ahora dentro de media. Recordémonos que originalmente media lo que tenías era pura GNA. Bueno, si tenemos esto y lo graficamos, hacemos un histograma, ahora tenemos una distribución normal. Si ustedes se dan cuenta, de hecho, esta es una demostración del teorema del límite central. Si no se recuerdan lo que es el teorema del límite central, es bueno que lo investiguen por lo menos en Wikipedia. Ok, entonces un primer elemento fundamental es el ciclo for. Ok, ahora veamos qué es un condicional. Hay diferentes condicionales, nosotros vamos a utilizar el if. Hay diferentes formas, de hecho, de utilizar if. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a definir un objeto X y que va a valer 3. ¿Sí? Y luego vamos a correr este programita que está aquí. Entonces, ¿cómo funciona el condicional if? Ponemos el comando, luego entre paréntesis la condición que lo activa. Si X es mayor que 0, ok, hago lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente? Lo que se encuentra entre las llaves. En este caso, lo que hace es que imprime en la consola el número es positivo. ¿Sí? Entonces, si corremos esto, ¿verdad? Y como 3 es un número positivo, debería, si esto funciona, imprimir el número es positivo. Y vemos qué es lo que ocurre. Pero, ¿qué pasa si nosotros ahora corremos esto y entonces ahora X no va a ser 3, sino va a ser menos 3, es decir, un número negativo? Si hacemos esto y ahora corremos el condicional, no hace nada. No nos dice nada. Entonces, tal vez sería interesante lograr que esto nos diga que si el número es positivo, nos imprima esta frase, que el número es positivo, y de lo contrario, nos diga que el número es negativo. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Ahora vamos a crear un objeto Y que va a tener un valor menos 3, es decir, es negativo. Y entonces, vean ustedes cómo es ahora el condicional. Tenemos una primera condición, que si el número es mayor que 0, es decir, si el número es positivo, imprime el número es positivo. De lo contrario, cualquier otra cosa imprime el número es negativo. Y si hacemos esto, en este caso nos imprime que el número es negativo. Veamos un último ejemplo. Ok, entonces tomemos de una distribución uniforme 10 valores, pero en este caso le estamos diciendo que esa distribución tenga como límites, como extremos, el 0 y el 20. Es decir, que va a tomar 10 valores al azar de una distribución uniforme que está acostada entre 0 y 20, ¿no? Y eso lo vamos a llamar notas. Si ustedes ven que hay dentro del objeto notas, hay 10 notas que tienen un montón de números decimales. De repente a nosotros nos interesa tener menos decimales. Eso lo podemos lograr utilizando el comando round. Si nosotros aplicamos el comando round sobre el objeto notas y después de esta coma ponemos 1, eso lo que quiere decir es que queremos un solo decimal. Y todo esto se lo vamos a meter de nuevo al objeto notas. Es decir, estamos cambiando el objeto original nota por un objeto nota donde hemos redondeado a un solo decimal. Si hacemos esto, obtenemos las notas con un solo decimal. Pero ¿qué tal si nosotros queremos unas notas que sean números enteros? Bueno, podemos primero tomar 10 números, ¿verdad? Al azar de una distribución uniforme acotada entre 0 y 20 y luego le pedimos que estos números no los redondee con 0 decimales, es decir, que sean números enteros y que todo esto lo guarde en un objeto que vamos a llamar notas. ¿Sí? Es decir, si nosotros vemos esto que hay dentro de este objeto, vemos que hay puros números enteros. Ok. Ahora unamos todo lo que hemos visto hasta aquí. Primero, ¿verdad? Vamos a definir el número de estudiantes. Si tenemos 10 notas, es que tenemos 10 estudiantes. Entonces, este objeto es el número de estudiantes, 10. Y luego, vamos a crear un ciclo for que va donde se va a ejecutar con un contador que se llama i, ¿verdad? Que va a tomar valores entre 1 y el número de estudiantes, es decir, entre 1 y 10, ¿sí? Y entonces, este contador, ¿qué va a hacer? Si se cumple, ¿verdad? La condición
que en este vector, en la posición I, hay un número que es mayor que 10, quiere decir que está aprobado. Caso contrario, está reprobado. Y eso lo va a hacer, él va a ir recorriendo este vector entrada a entrada. Es decir, la posición 1 va a chequear si se cumple la condición o si no, pone que está reprobado. El número, la entrada 2 ya sí va. Entonces, si nosotros hacemos esto, ¿verdad? Corremos este ciclo for que tiene un condicional adentro, nos da la lista de qué ocurre en cada caso y si la comparamos con lo que nosotros teníamos en este vector, ustedes pueden ver si la nota es para reprobado o aprobado. Entonces, bueno, con esto terminamos este video.